justamente en función de lo que ustedes plasmaron allí en el foro y de lo que han indicado en el ensayo, reconocemos que nuestro primer autor pues se oponía a una posición filosófica y epistemológica del momento, pues que le permitió hacer sus aportes valiosísimos que son reconocidos aún en la fecha actual. Sin embargo, a él se opuso notoriamente en nuestro segundo autor de importancia, este matemático al cual hacemos mención, que es Bertrand Russell. Y entonces queremos visualizar brevemente cómo abordó Russell esta perspectiva epistemológica sobre el área de la matemática, porque en un primer momento él hace sus aportes en forma contradictoria a Frege, porque considera que no era la manera adecuada la que él estaba señalando para poder plasmar la génesis del conocimiento matemático. Entonces, en función de esto, pues se indica que es necesario pues, hacer un cambio de perspectiva porque Russell pues, critica notoriamente lo que es esta situación epistemológica que estaba allí plasmada. Entonces, bueno, en un primer momento, él hace algunas preguntas. Y estas preguntas hasta cierto punto se vinculan con algo que tú estabas planteando en el foro. Veamos lo siguiente. Él pregunta o inquiere sobre el significado de verdad en matemáticas y en general sobre todo el conocimiento, porque el problema no es cómo generarlo o en qué concentrarme para generar conocimiento, sino hasta qué punto hay un valor de verdad y se le otorga validez a ese conocimiento alcanzado. Entonces estaban las tres vertientes. ¿Qué estudio? ¿Cuál es el objeto? Lo ontológico. ¿Cómo lo estudio? Lo epistemológico y luego el carácter de verdad de ese conocimiento alcanzado. Entonces la primera pregunta es, ¿hay un conocimiento creado por el hombre independientemente de la experiencia? No ligado a ni gobernado por un universo exterior o sus leyes? Y esta es la primera pregunta que formula, porque precisamente en una de las partes donde nosotros revisamos la historia y la evolución epistemológica, pues encontramos que hay objetos que son tangibles, conocimientos que son comprobables, pero también hay objetos matemáticos que corresponden a representaciones mentales intangibles, pero hay un conjunto formal de leyes, hay una formalidad lógica inclusive y sintáctica desde el punto de vista matemático que confirma la existencia de ese objeto, por ejemplo, cuando estamos en el área de la topología. No observamos el objeto matemático, el concepto del cual estamos hablando, pero hay una valoración lógica de ese concepto y se acepta como cierto. Sin embargo, si es verdad que hay un conocimiento creado por el hombre, donde no precisamente la experiencia ni el universo o el entorno donde se encuentra es el que determina la existencia, pues entonces, ¿cómo validar ese conocimiento? Esa es la primera pregunta. Por eso, se inquiere también sobre cómo se delimita, cómo se controla, cómo se valida tal conocimiento cuando no es gobernado por ese universo exterior que lo hace tangible. Y luego la tercera pregunta, ¿qué diferencia hay entre conocimiento e imaginación? ¿Y hasta qué punto entonces esa imaginación pudiera perturbar la formalidad del objeto matemático que se está creando? ¿Cómo diferenciar entonces entre conocimiento e imaginación? Estas fueron las preguntas que planteó Russell inicialmente para oponerse a ciertas circunstancias epistemológicas en su momento, en su contexto histórico y cultural. Entonces, nos aporta, entre tantas obras que pues, publicó y nos dejó como legado, que la matemática no es el lenguaje directo, sencillo y espontáneo del mundo objetivo. Las cosas oponen una opacidad y una resistencia a la racionalidad matemática mayores de lo esperado. Por tanto, aun cuando se cree conocimiento a partir del intuicionismo, donde no vemos la relación directa porque son representaciones mentales que corresponden a ideas abstractas y de otro nivel de inferencia, pues como se vuelven opacas por su carácter abstracto, entonces es posible que haya cierta resistencia a la validez de ese conocimiento. Por eso, cuando se encontraba
esa opacidad y esa resistencia de parte del individuo porque no lo encontraba tangible, porque no lo apreciaba concreto, entonces sobreviene una crisis que es lo que se llama la crisis de la pérdida de la verdad, porque pareciera que entonces todo provenía de la imaginación y no era eso lo que se esperaba de la matemática. Se quería que la matemática fuese una ciencia formal y rígida que se acompañara de representaciones tangibles, concretas en la realidad, y no pasó a ser así. Eso fue lo que permitió, pues, crear otros campos de estudio y otras teorías, entre las cuales, por ejemplo, podemos mencionar la topología. Russell indicaba, entre otras ideas interesantes, las siguientes. Por una parte, las proposiciones de la matemática no van a ser entonces implicaciones lógicas solamente, sino que precisamente la verdad, la perfección y la única forma de proporcionar certeza. Es decir, la matemática se convierte en cierta perfección del conocimiento. La matemática desprende a partir de su propio desarrollo su propia validez y verdad. Por tanto, es la que crea la certeza a partir de su conjunto axiomático y teórico que se manejaba ya con una formalidad y una lógica bastante estricta desde mediados del siglo XV. También otras ideas interesantes de Russell son las siguientes. La mayor parte de la ciencia ha estado unida al principio a ciertas creencias falsas que le dieron un valor ficticio. Es decir, se consideraban que algunos conocimientos no tenían el valor de verdad que se esperaba porque pues, fueron producto de relaciones y conexiones cognitivas que no eran válidas. Por tanto, hubo creencias falsas y entonces pues, se ameritó por necesidad de corregir ciertos conocimientos en diversas áreas de la ciencia. Se suponía, basándose en las matemáticas, que el pensamiento era superior a los sentidos y la intuición era superior a la observación. Es decir, la matemática tenía la posibilidad de generar a partir de la abstracción, no necesariamente de los sentidos. Y también la misma intuición, que fue lo que generó ese movimiento y esa corriente del intuicionismo, superó la barrera de la observación. No lo observable, no lo tangible, no lo concreto era lo único que estudiaba la matemática. La intuición y el pensamiento pasaron a ocupar un espacio muy particular. Y no solamente los pensamientos, sino la expresión de los mismos a partir del lenguaje matemático formal. También Russell nos indica lo siguiente y esto define prácticamente su punto de partida, el punto de partida de su perspectiva epistemológica. Se dice que el punto de partida de él para apuntalar el logicismo es su preocupación constante por descubrir cuánto puede decirse que conocemos y con qué grado de certeza o de duda. La incertidumbre, en este caso, en el caso de Russell, pasó a ser un elemento sustancial que movilizó mucho su pensamiento epistemológico. Es decir, su postura, desde el punto de vista de la epistemología, iba encaminada a la búsqueda de la certeza, pues tratando de superar cualquier duda sobre esos objetos que se creaban precisamente a partir de la intuición. Trataba de establecer a partir de la lógica toda la verdad de lo creado desde el punto de vista matemático. Indica una idea que llama la atención. En una de sus obras, que es la de Principios de Matemática, la filosofía y los principios de la matemática, indica que la lógica es la niñez de la matemática y la matemática la madurez de la lógica. En otras palabras, él se preocupa por darle un puesto primordial, preeminente a la lógica en la creación del conocimiento matemático. No obstante, pues lo establece como el principio, más indica que la matemática misma, como ciencia, como disciplina, alcanza su madurez, dándole también esa madurez a la lógica. Entonces, esa es la posición que asume Russell en este texto que estamos indicando en esta imagen. Por eso indica que la lógica es la base y la raíz de la matemática y de toda creación de conocimiento en esta área.
Sin embargo, pues él se enfrenta a otras posiciones y no solamente a otras posiciones, sino que se enfrenta a sus propios pensamientos, como lo vamos a ver más adelante. En un primer momento, pues él se enfrentó al idealismo subjetivo y entonces descartaba la aplicación de las geometrías neeuclidias en la experiencia, pero de alguna manera, pues tuvo choques en cuanto a su postura con los aportes tanto de Hegel como de Kant y se oponía a ciertos postulados que ya ellos habían establecido. Fue para él, digamos, una lucha férrea en este sentido para tratar de incorporar sus propias formas de pensamiento. También, por supuesto, dentro de la crítica a Kant, pues se puntualizó en algunos aspectos. Por ejemplo, esta crítica estuvo dirigida, fue contra la intuición kantiana. Aceptaba que la intuición era válida como fuente o generadora de conocimiento, pero justamente la intuición kantiana pues la criticó, indicando que la matemática es deductiva y que no se verifica empíricamente o a través de los sentidos, sino que hay creaciones que solamente corresponden a altos niveles de pensamiento y de abstracción del ser humano. Allí estuvo su principal punto de crítica hacia la posición kantiana. En función de esto, pues estableció su camino hacia la lógica y al establecimiento del logicismo como su postulado, como su postura epistemológica. Entonces se planteó la siguiente búsqueda. Primero quería ubicarse en un plano intermedio que le permitiera establecer una mediación con los conflictos de estos dos autores previos, tanto Hegel como Kant. Buscó entonces un espacio o un terreno intermedio para la matemática entre lo subjetivo y lo objetivo material. Porque si bien lo subjetivo podía tener validez a partir de la lógica, lo objetivo material parecía que lo tenía más aún por el hecho de ser tangible. Entonces, había que dotar de realidad a los conceptos y las categorías. Y esto fue un paso muy complicado, muy difícil, que inclusive en ciertos temas de la actualidad, como ciertas teorías numéricas, pues se hace bastante complejo. Por eso se propuso, dentro de esta búsqueda, pues construir un edificio de verdades. Verdades sobre los conceptos, verdades sobre las temáticas, verdades sobre su lógica, que le pudiera garantizar, pues, el carácter cierto del conocimiento alcanzado. Russell también manejó dentro de su posición cierto platonismo, eh, no digamos de un modo directo, pero sí subyace dentro de su postura cierto platonismo, como se indica en esta idea. En la percepción adquirimos conocimiento directo de los objetos de percepción y en el pensamiento de los objetos de carácter lógico más abstracto. Es decir, acepta que hay una verdad que proviene del carácter lógico de lo percibido y otra verdad y otro conocimiento que proviene o tiene su génesis en el pensamiento y el carácter lógico de lo que allí en las representaciones mentales se establece con un nivel de abstracción superior. Por tanto, la matemática mezcla esa posibilidad entre lo concreto, objetivo y lo subjetivo. Y eso quizás fue lo que le dio pues, mayor peso a ese sustento filosófico de Russell en su momento histórico. También nos habla de los universales. Los universales eran definidos en ese momento como esas entidades que no están en el espacio ni en el tiempo, que no son materiales ni mentales, pero sin embargo generan conocimiento. Entonces indicaba que el conocimiento de las verdades implica el conocimiento directo de universales. Habían elementos, por ejemplo, el punto como concepto, que se aceptaba como cierto, pero no tenía que ser ni demostrado, ni tenía que estar concreto en el espacio, porque solamente se ubicaba como aceptado, como cierto, y a partir de él se construía otro conocimiento. Siempre, por supuesto, estos universales permitían la generación de conocimientos porque habrían posibilidades de relación con otros universales o inclusive con objetos propios y concretos de la realidad donde nos estábamos ubicando. Bien, una vez establecido el papel de los universales, también hace una referencia al mundo. Es decir, si bien se esperaba
que desde el positivismo, todo lo que se generara tuviese su representación física y objetiva en el contexto real del individuo, ese mundo en algún momento podía ser explicado por modelos matemáticos, por fórmulas y por comportamientos de funciones, pero en otros solamente era alusión a pensamiento. Por eso trató de establecer ese puente, esa mediación entre esos dos aspectos. Por tanto, señala que en cuanto al mundo, el principio de contradicción mismo se refiere a cosas y no meramente a pensamientos. Entonces, cuando nosotros estamos ubicando en el mundo una verdad, es posible que encontremos por contradicción otro objeto que refute el conocimiento alcanzado. Entonces, venía la parte, ajá, pero si fuese en pensamiento, ¿cómo refuto y cómo procedo a generar esa contradicción? Entonces, se planteó esa necesidad de ubicar esta contradicción en el mundo de las cosas y también esa contradicción en el mundo de los pensamientos. Otra de las obras bastante destacadas, bastante interesantes, de Russell fue el problema de la filosofía y todas sus implicaciones en el campo de la generación de conocimiento matemático. Allí, en esta obra, Russell separa conocimiento de verdades y conocimiento de cosas. Es decir, si bien se podía conocer a partir de un objeto que se creara mentalmente y se le estableciera un cierto logicismo y formalismo, también había un conocimiento que era propio del mundo externo, que se ubicaba en el mundo objetivo, y entonces teníamos esas verdades y esas cosas, y sobre ellos se generaba conocimiento. Entonces fue tan amplio que permitió dentro de su época una generación de conocimiento bastante extenso, bastante denso, y fue muy fructífero pues, abordar la generación de conocimiento matemático con esta perspectiva. Indicó que los espíritus no crean la verdad ni la falsedad y la correspondencia con un hecho constituye la naturaleza de la verdad. Entonces comienza a darle cierto peso a los hechos, cierto peso a lo concreto, rescatando y aceptando que la intuición también tiene su valor, pero entonces hay cierto cambio en la postura que luego le hace generar también una transformación, indicando que no solamente es la lógica, sino es el valor del lenguaje el que también establece cierta incidencia sobre la generación de conocimiento. Luego entonces hablamos de el camino hacia la verdad sintáctica, es decir, si habían verdades que estaban relacionadas con objetos concretos y habían verdades que estaban relacionadas con los asuntos del pensamiento, ahora él se encarga de buscar una verdad sintáctica, es decir, desde la lógica, que fue lo que él inició trabajando, pues se le dio apertura a lo que fue la importancia del elemento semiótico, del elemento sintáctico y, por supuesto, de todo lo que fue el lenguaje matemático. Entonces, indicó en esta última obra que señalamos que la lógica resulta ser mucho más lingüística de lo que se creía. Por tanto, la lógica, con su formalidad, dependía de la sintaxis y del lenguaje como tal, de la simbología matemática para su concreta expresión. Se apuntaló entonces la importancia del lenguaje matemático, de la decantación de ese lenguaje en la producción de nuevo conocimiento, y se abrió entonces una nueva vertiente epistemológica donde no solamente habían modos lógicos de generar conocimiento, sino también peso del lenguaje en esta generación. Indicó en esa obra lo siguiente: ya no pienso que las leyes de la lógica sean leyes de las cosas. Por el contrario, las considero ahora como puramente lingüísticas. Entonces, aquí está el cambio sustancial que él dio. En su trayectoria, él se movió dándole forma a ese logicismo entre lo que fueron las verdades concretas, las verdades producto de la intuición, donde la imaginación se concretaba a través de expresiones formales y logísticas como verdades reconocidas,
para luego trasladarse a una expresión absolutamente sintáctica donde el peso estaba dado no en lo que se veía, no en lo que se percibía, sino en la capacidad que se tenía de plasmar sintácticamente el concepto o la definición con un valor de verdad totalmente acertado. Entonces, él hace un cambio totalmente hacia una expresión lingüística como la que tenía mayor preeminencia en la generación de conocimiento. Al final, él acepta que sus posturas tuvieron cambios, que sus posturas generaron pues también contradicciones en él mismo, reconoció las debilidades de algunas de esas propuestas que había realizado y pues modificó sustancialmente su forma de pensar desde el carácter epistemológico. Finalmente, se puede indicar que él trató de establecer una balanza, de establecer un equilibrio entre lo que era el misticismo pitagórico y lo que era el platonismo. Realmente ubicó a la lógica como autoevidente, es decir, la lógica en el fondo es lo que subyace en la creación del conocimiento matemático. Para Russell eso era así, pero ubicó cierto peso al platonismo porque describía una realidad auténtica independiente del sujeto. Procuraba que bien aceptaban la imaginación y el intuicionismo como una postura epistemológica de peso, pero ese intuicionismo solamente se concretaba con valor de verdad si era expresado sintácticamente desde el punto de vista matemático con cierto valor de verdad. Por tanto, la lógica era la que le iba a dar la certeza absoluta del conocimiento. Allí él estableció su mayor peso dentro de sus aportes, para finalmente establecer que el conocimiento matemático pues no es empírico de manera total, sino que es meramente verbal. Todo lo que se pueda expresar a través del lenguaje matemático con una correcta expresión sintáctica y con una concreción lógica dentro del campo del logicismo, pues es válido y por tanto ese conocimiento matemático ha de ser aceptado por la comunidad científica. Esa fue la postura que finalmente pues nos plasmó Russell dentro de su obra. Su obra pues ha tenido pues un peso inminente en lo que fue no solamente la generación de conocimiento, sino inclusive en la manera como dichos conocimientos se enseñaban, ¿sí? Se trasladaban a otros espacios y por tanto tuvo pues en el campo de la educación también su aporte. Bien, antes de pasar a ciertas preguntas y ciertas interrogantes sobre esta forma de ver la epistemología de Russell, pues me gustaría escuchar dos cositas. Una, ¿cómo les ha parecido este cambio de postura de Russell? Y segundo, ¿cómo han apreciado ustedes esta revisión de material dentro de lo que ha sido pues, el desarrollo de la asignatura? Entonces, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo aprecian ustedes este cambio en la postura de Russell para pues, luchar contra la postura de Kant y de Hegel hasta convencerse de que hay cierto platonismo en la generación de conocimiento, pero que la lógica es la que define a través de lo verbal y lingüístico la certeza del conocimiento? Bien, entonces con esto pues vamos a dar pues, por culminado el encuentro de hoy. Gracias por esos aportes, gracias por haber incluido esas ideas tan interesantes en el foro, que también, por ejemplo, quien ya entregó el ensayo también ha hecho pues unas reflexiones muy valiosas. Gracias por estar allí continuamente en cada uno de los encuentros, demostrando ese interés por aprender y por crecer desde el punto de vista académico constantemente. De mi parte, pues mi agradecimiento por toda la atención que han prestado al desarrollo de la asignatura y completamente a la orden para cualquier duda que se pueda presentar. Estamos siempre en la disposición de orientar. Bien, muchísimas gracias por todo. Espero que tengamos la oportunidad de conseguirnos en otra unidad curricular un poco más adelante y sigamos esta sinergia y este intercambio de saberes. Muchísimas gracias por su atención.